Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Se ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. Muy buenas tardes, queridos amigos que ya están en sintonía del Vocero Tributario en la señal online de Radio Cultura Tributaria. Listos ya en la cabina de la radio para el desarrollo de las informaciones que tenemos preparadas para hoy. Así es, priorizamos la información en torno al COVID-19 y las cifras alarmantes que se registran cada día. Además, nos trasladaremos imaginariamente hasta los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba para conocer información tributaria. Quienes habla Justin Miranda junto a Verónica Tapia, les invitamos a seguir esta y otras informaciones. A continuación, nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Ministerio de Salud apunta a centros de abasto como puntos de alto riesgo de transmisión del nuevo coronavirus. Bolivia registra 1.226 nuevos contagios de coronavirus y 56 fallecidos. Cae con COVID-19 la ministra de Salud y se complica la situación de Núñez. El gobierno destinó más de 4.550 millones de bolivianos para pagos de bonos sociales y renta dignidad. Hoy tendremos un despacho sobre la agencia tributaria en San Ignacio de Velasco. Desde Cochabamba conoceremos qué es una acción de repetición en la normativa tributaria. Vamos con el desarrollo de las noticias. El jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, ratificó hoy que de acuerdo con los estudios realizados hasta el momento, parece que los focos de transmisión primordiales de COVID-19 están en los mercados y otros centros de abasto de alimentos de primera necesidad. La anterior semana, la autoridad también alertó sobre el riesgo de contagios masivos en mercados al aire libre porque se observó a vendedoras incumpliendo medidas básicas de bioseguridad como el uso de barbijo o el lavado permanente de manos con jabón. A ello se suman las aglomeraciones de los compradores en los puntos de venta, las filas de personas sin guardar por lo menos 1,5 metros de distancia e incluso actitudes como llevar el barbijo en la mano o ponérselo solo cuando alguien se lo exige. Primordialmente La Paz y Cochabamba están expandiendo muy rápidamente sus índices de incidencia. Entonces esto va acompañado del comportamiento de la población que lo vemos y de ciertas actividades que ponen en riesgo a la población. Los estudios realizados nos hablan de que las personas que salen a trabajar entre 5 a 7 días por semana, que están entre la edad de 20 a 49 años, sobre todo en aspectos de comercio informal, mercado, empleados públicos y otros, son los que mayormente están siendo afectados. Y esta es la situación de que lugares como los mercados son los lugares de mayor transmisión. Entonces, todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta por las autoridades locales para controlar la cuarentena flexible que se está dando, porque no podemos estar permanentemente en una cuarentena rígida, pero hay que, tomar medidas drásticas para evitar la transmisión. Virgilio Prieto recordó que se realizó una investigación en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para ver en qué personas se ha propagado más la enfermedad y precisamente ese estudio establece que es entre aquellas que salen a trabajar entre 5 a 7 veces por semana, sobre todo en el comercio informal. Pues, en el análisis por ocupación de esta investigación, nos dio que los empleados comerciantes, amas de casa en edad de 20 a 40 años son los más afectados. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta, sostuvo Prieto en una entrevista con Unitel. La autoridad consideró que el aumento de las cifras de personas contagiadas con el nuevo coronavirus parece mostrar que en las últimas semanas la población no solo relajó las medidas de seguridad, sino también que cumplió con la cuarentena rígida porque hubo controles policiales y militares.
La amenaza de que el número de contagios se eleve continúa latente, sobre todo en puntos específicos de Cochabamba y La Paz, porque la población no cambió su comportamiento, recalcó Prieto. Es importante que la población asuma su responsabilidad. Consideramos que el transporte ha sido muy mentalizado en este tiempo para poder salir a las calles con un control adecuado, pero depende de la población el cumplimiento. Sobre todo acá en Santa Cruz necesitamos que en los mercados la gente tenga el cuidado necesario, que sepan que el barbijo no es solamente para mostrarlo, sino para proteger, que el lavado de manos es obligatorio, que la desinfección de las frutas, verduras, que son la fuente de transmisión, de acuerdo a estudios que hemos realizado, sean controlados adecuadamente. Bolivia registró hasta la noche de este domingo 1.226 nuevos casos de coronavirus y el número total de infectados ascendió a 39.297, mientras que los decesos llegaron a 1.434 luego de registrarse 56 fallecidos en las últimas horas. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, el departamento de Santa Cruz registró 562 contagios nuevos, La Paz 333, Pando 126, Tarija 55, Cochabamba 53, Chuquisaca 50, Oruro 44 y Potosí 3. En total, el departamento de Santa Cruz acumuló 21.752 infectados, Beni 4.275, La Paz 4.205, Cochabamba 4.199, Oruro 1.233, Tarija 971, Chuquisaca 967, Pando 934 y Potosí 761. Hasta este domingo, en todo el país se registró 26.196 casos activos, mientras que los pacientes recuperados sumaron 11.667. De las 56 personas fallecidas este domingo, en Santa Cruz se reportó 22, en Cochabamba 20, en La Paz 7, en Tarija 3, en Beni 2, en Chuquisaca y en Potosí 1. Continuamos revisando información que se genera en el ámbito de la salud. El Gobierno Nacional comunicó el contagio con COVID-19 de la ministra de Salud, Heidi Roca, y la complicación del estado de salud del titular de la presidencia, Yerko Núñez. Hago una corta pausa en mis cotidianas tareas para ocuparme de mi salud y mi recuperación, después de haber dado positivo al COVID-19. Quienes estamos en primera línea en esta lucha contra la pandemia en el país, sabemos que estamos expuestos a este y muchos otros riesgos. Por lo tanto, es importante saber que contamos con el apoyo de la familia, con el cuidado de mis colegas médicos y que vamos a salir adelante. No es tiempo de bajar la guardia. Tenemos que seguir luchando porque el coronavirus no nos va a ganar. Dios bendiga a Bolivia. Hasta este domingo, el gobierno reportó que 3 ministros estaban contagiados con el nuevo coronavirus. Sobre la ministra Roca, el Ministerio de Salud confirmó que, conocida la prueba positiva, la autoridad de Estado cumple de manera estricta el protocolo de seguridad sanitaria que comprende el aislamiento, medicación y cuidados respectivos. En sus redes sociales, la presidenta Yanine Áñez expresó su apoyo a Roca. La lucha contra el coronavirus sigue sin descanso y le deseo una rápida recuperación a la ministra para reincorporarse a esta batalla por la salud de los bolivianos. Fuerza Heidi, escribió en su cuenta de Twitter. Entre tanto, el Ministerio de la Presidencia informó que Núñez fue hospitalizado debido a que presentó fiebre persistente, astenia, adinamia, polimialgias, odinofagia y accesos a tos ocasionales. Debido a complicaciones en su estado de salud, sin mejora en la sintomatología, al contrario, exacerbación de la misma, continuará internado, dice el comunicado. Según la razón, además de Roca y Núñez, el ministro de Minería, Jorge Fernando Oropesa, fue confirmado el sábado como caso positivo de COVID-19. Suman 3 los ministros contagiados en el gabinete de Áñez, quien, para resguardarse de una eventual afección, se encuentra aislada en la Casa Presidencial de San Jorge, en la ciudad de La Paz.
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo comunicó que su titular, Óscar Mercado, dio negativo a la prueba del COVID-19, pero aclaró que la autoridad guardará aislamiento preventivo como una medida de seguridad. Ahora te presentamos Panorama Económico. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que entre el 1 de abril y el 3 de julio el Gobierno Nacional destinó más de 4.550 millones de bolivianos para ejecutar más de 10 millones de pagos a los beneficiarios de la Renta Dignidad y los bonos Universal, Familia y Canasta Familiar. Estos tres últimos bonos se crearon para aliviar la economía familiar, sobre todo de sectores sociales vulnerables, durante el periodo de cuarentena rígida y dinámica por la presencia de coronavirus en el país. Del total de este monto, más de 1.756 millones de bolivianos fueron para pagar el bono universal, 1.406 millones de bolivianos para el bono familia, 971 millones de bolivianos para la renta dignidad y 416 millones de bolivianos para el bono canasta familiar. Del total de pagos, alrededor de 3.5 millones corresponden al bono universal, más de 2.8 millones al bono familia, un poco más de 2.7 millones a la renta dignidad y 1.038.787 al bono canasta familiar. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de los 3.5 millones de pagos del bono universal, el 38% se hizo a los jóvenes de 20 a 29 años, el 20% a personas de 30 a 39 años, el 16% a ciudadanos de 40 a 49 años, el 16% a personas de 50 a 60 años y el restante 10% a jóvenes de 18 y 19 años. De los 2.8 millones de pagos efectuados del bono familia, el 43% se destinó a estudiantes de primaria de unidades educativas fiscales, el 35% a los de secundaria, el 10% a inicial, mientras que el 8% se entregó a alumnos de los colegios privados y el 4% a estudiantes de educación alternativa y especial. Según detalla El Deber, el millón de pagos realizado del bono canasta familiar, el 79% se entregó a las personas de la tercera edad que cobran su renta dignidad, pero no perciben otra renta o una pensión de jubilación. El 16% del bono se otorgó a mujeres que reciben el bono Juana Zurduy y el 5% a personas con distintas discapacidades y personas con discapacidad visual. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Es tiempo de revisar noticias del ámbito tributario. Para comenzar la segunda semana laboral de julio, nuestra compañera Dunia Luque nos tiene un reporte sobre la Agencia Tributaria de San Ignacio de Velasco en el departamento de Santa Cruz. Bienvenida, estimada Dunia. Enviamos un gran saludo a los radioescuchas de San Ignacio de Velasco, capital de la provincia de Velasco en el departamento de Santa Cruz. San Ignacio de Velasco se destaca por ser un importante destino turístico-cultural que conforma la ruta misional, además de contar con la iglesia más grande de la Chiquitanía. La ganadería y otros rubros económicos son parte del sector que atiende la Agencia Tributaria San Ignacio de Velasco, que se encuentra vigente desde el 28 de abril del año 2011. Esta agencia se encuentra ubicada en la avenida Santa Cruz, barrio Casco Viejo. Mayor referencia está al lado de la radio Juan Pablo 23. Los servicios que ofrece la agencia de San Ignacio de Velasco nos los informará su responsable, el licenciado Rolando Apaza. Buenas tardes, Rolando. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Vocero Tributario. En la Agencia Tributaria San Ignacio de Velasco atendemos de lunes a viernes en los horarios definidos de 7 hasta las 15 horas de forma continua. Somos 3 funcionarios que brindamos asesoramiento personalizado a contribuyentes de aquí de la región de San Ignacio, así también a los municipios de San Miguel, San Rafael y Concepción, y también de otros municipios que requieran algún trámite en la agencia tributaria. ¿Qué servicios nos presta la agencia a los contribuyentes que visitan sus instalaciones, estimado Rolando? En la agencia tributaria pueden obtener todo el tipo de servicios, toda vez de que brindamos todos los servicios que ofrece la administración tributaria, como cómo obtener el número de identificación tributaria, tanto del régimen general, régimen simplificado,
el régimen agropecuario. También brindamos asesoramiento en el llenado de las declaraciones juradas a través del kiosco tributario para el manejo de la oficina virtual, como ser aquellos contribuyentes que requieran dosificación de facturas, envío de sus libros de compras y ventas, entre otros servicios que se puede realizar mediante plataforma de la oficina virtual. Por la situación actual que conlleva a nuestro país actualmente por el COVID, la oficina San Ignacio de Velasco también ha definido realizar capacitaciones para orientar a través de plataformas virtuales. Importante mencionar que la Agencia Tributaria de San Ignacio de Velasco, con todas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus, como el uso de barbijos, la distancia social, la limpieza permanente de superficies con desinfectantes. Recordamos a todos los oyentes de Vocero Tributario que quienes quienes no puedan acudir a la instalación también puedan llamar a la línea telefónica 962-2822, que estaremos prestos a la atención de cualquier consulta. Muchas gracias, Rolando. Esperamos pronto conocer los nuevos servicios y la atención que presta la Agencia Tributaria San Ignacio de Velasco. Desde la región de la Chiquitanía le reportó Dunia Luque para Vocero Tributario. Gracias, Dunia, por esa información y esperamos tener muy pronto más reportes desde el departamento de Santa Cruz. Ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Cochabamba, donde nuestra compañera Carol Mendia preparó un despacho sobre el trámite tributario denominado acción de repetición que beneficia al contribuyente cuando paga por demás un impuesto nacional. Adelante, Carol, vamos contigo. Gracias, compañeros de la ciudad de La Paz. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el trámite de acción de repetición. Vamos a conocer un poco más a detalle cómo se debe proceder, qué es, y para ello estamos con la servidora pública Shirley Garay. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su consulta. El tema de hoy es acción de repetición. Estamos bajo la Ley 2492, que en su artículo 121 nos indica el concepto de acción de repetición. Nos dice que es aquella que pueden utilizar los sujetos pasivos y o directos interesados para reclamar a la administración tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso, efectuados por cualquier concepto tributario. En el caso de que sea un pago en exceso, ¿cómo debe proceder el contribuyente? El contribuyente debe proceder del siguiente modo. Debe entrar a su oficina virtual con su usuario y su contraseña. Debe llenar el formulario electrónico, que es el 576 versión 2. Una vez llenado este formulario, debe adjuntar la declaración jurada y o boleta de pago, en la cual se realizó el pago indebido o en exceso, una fotocopia y original. También debe adjuntar la declaración jurada rectificatoria, si es que corresponde. Adjunta también toda la documentación de respaldo, donde nos muestre la inexistencia de la obligación tributaria. Y por último adjuntaría su fotocopia de carnet vigente, firmada por el titular o representante legal. ¿Dónde podría el contribuyente encontrar esta RND? El contribuyente puede encontrar esta RND en la página de impuestos, que es www.impuestos.gov.bo. Hacen clic en el icono normativa tributaria y ahí les aparece todo el compendio. Tenemos leyes, decretos supremos y resoluciones normativas de directorio. También pueden llamar al call center, la línea gratuita, que es el 810-3444. Muchísimas gracias. Compañeros, entonces cabe recalcar que cualquier información está en la página de Impuestos Nacionales y el día de hoy hemos conocido acerca de este trámite denominado acción de repetición. Con esta información retorno a Estudios Centrales. Muchas gracias, Carol, por esta interesante información desde la ciudad de Cochabamba. Hasta un próximo contacto. Una pausa, enseguida retornamos. El Vocero Tributario. El Servicio de Impuestos Nacionales
recuerda a la población que independientemente de la condición de riesgo y al ser una entidad recaudadora de nivel central del Estado, retomó sus actividades desde el 4 de mayo en el horario de 7 a 15, de lunes a viernes, dando cumplimiento estricto a lo determinado en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229 y tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad para protección del personal y de los contribuyentes. Sin embargo, y considerando la incidencia de la pandemia en algunas regiones del país, cuyos gobiernos autónomos departamentales y municipales optaron por el encapsulamiento, el SIN suspendió la atención directa a los contribuyentes, respetando las fechas para la aplicación de dichas decisiones. En los municipios donde se encuentra vigente la salida según el último número de la cédula de identidad, como es el caso de la ciudad de La Paz, de acuerdo al decreto municipal 021/2020, el SIN queda exento de dicha restricción, amparado en el artículo 2 del referido decreto por ser una entidad de recaudación para el Estado. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. RST, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El Gobierno Nacional aprobó mediante Decreto Supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio, en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en 3 pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Ahora te presentamos Panorama Político. La fecha de elecciones todavía causa polémica. A pesar de que la presidenta Yanine Áñez promulgó la ley de convocatoria a elecciones generales estableciendo el 6 de septiembre como la jornada de votación, todavía existe presión para modificar esa decisión. La ministra de Salud, Heidi Roca, consideró que debe ser el comité científico que asesora a esa cartera de Estado quien decida la fecha de los comicios de acuerdo con información técnica y científica. La autoridad adelantó que el gobierno nacional empezó gestiones para acceder a la vacuna contra el coronavirus que podría llegar a Bolivia a mediados de 2021. Sobre el tema electoral, subrayar que no hay una disyuntiva entre democracia y salud. Hay que cuidar la salud y profundizar la democracia. De eso no tengo la menor duda. Así como hay un Tribunal Supremo Electoral independiente que debe administrar el proceso electoral con absoluta transparencia y equilibrio, también debe haber una instancia que evalúe la pertinencia médica de acudir a las urnas en una fecha u otra.
El 22 de junio de 2020, la presidenta Yanine Áñez promulgó la ley de convocatoria a elecciones, que establece el 6 de septiembre como el día de los comicios. La mandataria responsabilizó a los candidatos presidenciales Carlos Mesa y Luis Arce, así como al expresidente Evo Morales, por el posible aumento de contagios de coronavirus el día del sufragio. No todos los frentes políticos en carrera electoral están de acuerdo con la fecha y el Tribunal Supremo Electoral reanudó el cronograma electoral y los preparativos para llegar al día de los comicios. Roca señaló que para fines de agosto y principios de septiembre, los casos positivos de coronavirus podrían llegar a los 130,000 contagiados, casi 4 veces más la cifra que se presenta en la actualidad. Sin embargo, la ministra de Salud dijo que se puede evitar esa cifra si es que la población sigue los cuidados necesarios para evitar que la curva de contagios siga en ascenso. Creemos que el Comité Científico Asesor del Ministerio de Salud, que está integrado por un grupo plural de profesionales, debe ser el que en función de la información técnica haga las recomendaciones sobre este asunto que ha provocado tanta polémica. Ahora te presentamos Panorama de Seguridad. El conflicto por los bloqueos en el ingreso al botadero de Caracara tiende a empeorarse, mientras los denominados autoconvocados sostienen esa medida de presión por más de una semana. La Resistencia Juvenil Cochala reapareció y amenazó con impedir que los carros cisterna lleven agua a esos barrios por la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Con el paso de los días, las esquinas de las calles y avenidas de Cochabamba están llenas de basura, debido a que los carros que recogen los desechos no pueden depositarlos en el relleno sanitario. El fin de semana, la Resistencia Juvenil Cochala tapió el ingreso del edificio municipal de la Plaza 14 de septiembre y amedrentó a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria. Sobre este tema, el director de comunicación de la Gobernación de Cochabamba, Gunnar Flores, a nombre de esa institución, lamentó la forma de actuar de la Resistencia Juvenil Cochala. Son grupos de delincuentes porque lo que hoy se ha suscitado realmente es un delito. Es un grave delito venir a botar basura a este sector, además con residuos infecciosos, quién sabe, tal vez de hospitales. Han sido afectados todos los vecinos de ese sector, ¿no? Más allá de querer afectar a una autoridad, han afectado a niños, a niñas, personas mayores que viven en este sector. Y bueno, nosotros vamos a proceder como corresponde porque esto es un delito. De acuerdo con el periódico Opinión, en la ciudad del Valle se vivió una de las jornadas más intensas por los hechos acontecidos en las cercanías al botadero municipal. Los bloqueadores emboscaron y destrozaron las oficinas de la empresa Colina que trabaja en el relleno sanitario, además de vehículos de la empresa municipal de saneamiento y aseo e hiriendo a 2 policías y militares, obligándolos a replegarse. Tras detener a algunos manifestantes, mientras 25 trabajadores de la empresa municipal de saneamiento y aseo fueron retenidos para ser luego liberados sin mayores problemas. El comandante de la guarnición militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar, a tiempo de lamentar las agresiones que sufrieron en Caracara cuando intentaban abrir paso a los carros basureros, denunció que los bloqueadores usaron dinamita para atacarlos. Si bien 250 toneladas de basura llegaron al recinto y fueron procesadas, el acceso al botadero sigue bloqueado. Los denominados autoconvocados exigen la liberación de 3 miembros de su movimiento que están detenidos en cárceles de La Paz porque participaron en los anteriores bloqueos al botadero y fueron acusados por el Ministerio Público por atentado a la salud y otros delitos. La gobernadora denunció amedrentamiento por parte de esta agrupación, mientras que el alcalde José María Leyes calificó de pandilleros a los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala y responsabilizó al ministro de Gobierno Arturo Murillo de cualquier situación que pudiera ocurrirle a él o a su familia. Seguimos con la información generada por el conflicto en Caracara, Cochabamba. El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, aseguró que el gobierno agotará todas las instancias de diálogo antes de aplicar medidas coercitivas para resolver los conflictos que se suscitan en la zona Caracara, al sur de la ciudad de Cochabamba. Aseguró que el gobierno desea que el diálogo prime con el fin de resolver el grave problema que experimenta la Yacta con la acumulación de basura en calles y espacios públicos en plena emergencia por la pandemia del coronavirus. Fueron atacados por personas desconocidas que no son de la zona y utilizaron piedras, utilizaron agentes químicos, gases lacrimógenos
y también usaron dinamita. Causaron varios daños a vehículos y causaron daños a personal policial y militar. Tenemos 3 policías que están gravemente heridos y como 15 con contusiones en diferentes partes del cuerpo por el uso de piedras y de dinamita, como les había dicho. Solamente se logró aprender a una persona que estaba lanzando piedras al personal policial. Se la detuvo, se la está investigando. Esta persona estaba en una moto, tiró piedras a una camioneta, rompió el parabrisas, estaba dando a la fuga en su moto y fue detenida por personal policial. Estamos en pleno proceso de investigación, se van a tomar declaraciones, se van a realizar arrestos porque ya tenemos algunos nombres de posibles dirigentes que hayan ocasionado esto, y inclusive los propios dirigentes de la zona sur están solicitando que estos supuestamente autoconvocados cesen en este tipo de violencia, porque es un pequeño grupo que sabemos que está cumpliendo órdenes del extranjero. ISA lamentó la acumulación de basura que se registra en la ciudad de Cochabamba por ser un factor que aumenta la probabilidad de contagio del COVID-19. La tarde de este domingo hubo un intento de acercamiento entre los bloqueadores y autoridades gubernamentales en cara a cara, pero el viceministro Issa y el comandante de la policía abandonaron el lugar por considerar que no había condiciones para negociar. El viceministro anticipó que otra aproximación se dará en la medida en que los bloqueadores acepten dialogar en otro lugar que no sea cara a cara para solucionar el problema que se extiende ya por 2 meses. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. La anterior semana en el Vocero Tributario tuvimos la palabra del experimentado periodista deportivo Alfonso Toto Arévalo sobre la concesión de los derechos de televisación de los partidos del fútbol profesional boliviano. Hoy finalizamos esa charla junto a Toto. Yo creo que, como está ocurriendo en el mundo, los únicos ingresos son los que generan las transmisiones por televisión. No hay entradas, no hay recaudaciones, y al no haber recaudaciones, las posibilidades se reducen a los sponsors, que tampoco están en este momento con posibilidades de colocar publicidad de las camisetas de los clubes, de apoyar a los clubes, y que lo único que hay para asirse en este momento de crisis es lo que genera la televisión, y eso está pasando en el mundo. La transmisión a puerta cerrada y los costos que paga la televisión ayudan, no sé si a cubrir todo, pero por lo menos a paliar las necesidades económicas de los clubes. ¿Ven que los equipos bolivianos podrían invertir en medidas de bioseguridad ahora en estos tiempos, tomando en cuenta que, por ejemplo, Bolívar, Wilstermann y la misma selección nacional están a puertas de jugar torneos internacionales? Yo creo que en el caso de la selección de Bolívar y Wilstermann sí, porque ellos han conseguido clasificar a un campeonato que da un buen respaldo económico. Un buen respaldo económico que no es suficiente, de hecho. El resto de los equipos es muy complicado. Si no tienen para pagar mínimamente los sueldos, ¿cómo podrían cumplir con los protocolos de bioseguridad? Por eso la FIFA ha entregado recursos para apoyar a los clubes para que cumplan con estos protocolos que garanticen la salud de los atletas, de los deportistas, en mérito a que existe la probabilidad de un retorno a la práctica futbolística, un retorno pronto. En otras noticias, la siguiente información provocó mucha consternación en el ámbito deportivo nacional. Falleció el exfutbolista colombiano Alexander Balanta a causa de una complicación cardiorrespiratoria provocada por el nuevo coronavirus. Alexander Balanta tenía 42 años de edad y radicaba en Bolivia desde el año 2000. En un comunicado, la Federación Boliviana de Fútbol expresó sus más sentidas condolencias a la familia de Alexander Balanta. El exfutbolista sufrió una trombosis en una pierna hace 3 meses y se contagió de COVID-19 en un hospital en la ciudad del Alto, donde la noche del sábado sufrió un paro cardiorrespiratorio, informaron medios locales. Alexander Balanta jugó en Iberoamericana, un club hoy desaparecido de la primera división, y en otros clubes de aficionados en las ciudades de La Paz y El Alto. Al menos unos 5 jugadores de la primera división dieron positivo de coronavirus, entre ellos el golero de la selección nacional, Carlos Emilio Lampe, además del director técnico y ex mundialista William Ramallo. Para finalizar, el veniano Augusto Chávez Becerra fue posesionado como nuevo viceministro de Deportes, ahora bajo la cartera del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura.
Chávez ya ocupaba el cargo de viceministro de Deportes en el ex Ministerio de Deportes y ahora tendrá la misión de darles continuidad a todos los programas y proyectos que ya debían estar en marcha en el deporte nacional, como la selección de los deportistas destacados en el programa estatal Tuncas. El deporte nacional está paralizado desde marzo pasado por la pandemia del coronavirus. Algunos clubes y federaciones ya iniciaron el camino para lograr la aprobación de sus protocolos de bioseguridad y así volver a la actividad deportiva. Entre las tareas pendientes del nuevo viceministro de Deportes está el análisis de la solicitud de varias federaciones y asociaciones para volver a la práctica en campos deportivos, entre ellos la Federación Boliviana de Fútbol y los equipos profesionales de Primera División, Bolívar y Bilsterman. Eso es todo en deportes. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Concluimos la entrega noticiosa de la jornada agradeciendo la atención dispensada. Recuerden que, cuidándote, también cuidas a tu familia. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos nuevamente el día de mañana con una nueva emisión del Vocero Tributario. Buenas tardes. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.